incomodar, ¿no? Un poco nuestra función, ¿qué es lo que tendríamos que contar que le podría llegar a molestar a alguien? Y me parece que hay que hablar un poco de las dificultades que encontramos los periodistas para trabajar en el día a día, porque hay como una idea, ¿no? Digamos, por ahí más tradicional, de hablar de que el poder está en la política, de que se trata de molestar al gobierno de turno, de incomodar al gobierno de turno. Y yo recién decía con Inde, qué difícil hacer eso. Por ejemplo, pienso yo, nosotros hablamos desde la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos una cantidad de medios muy grande, ¿no? Donde tenemos una oferta bastante importante. eh, y qué pasa con eso, de incomodar al poder, por ejemplo, en la mayoría de las provincias, ¿no? En el interior de nuestro país, donde tal vez no hay una cantidad de medios tan importante como la que estamos viendo y donde además, como pasa también en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero tal vez se hace más evidente o más concentrado este tema del cruce de intereses que hay entre los medios de comunicación y el poder económico, el poder político. No solamente hablar de, digo, ya de los medios de comunicación en términos tradicionales, sino hablar también de medios de comunicación que pertenecen a grupos económicos que además tienen otros intereses económicos puestos en otros rubros, ¿no? Ahí también me parece que hay algo para preguntarnos de a quién desde nuestro lugar podemos llegar a incomodar. Bueno, ya no es solamente, no es al poder político, sino también hay otros intereses que cruzan a los medios de comunicación que tienen que ver con otros negocios que no solamente son de la política. No sé, digo, pienso en un montón de medios de comunicación que tienen inversiones en otras actividades mineras, actividades agropecuarias, bueno, no sé, energía eléctrica, ¿no? Hay un montón, ¿no? De otras cosas que ya no solamente tenemos que hablar del poder en la política, es el poder en la política, que es obviamente lo que tratamos digo, lo que hacemos todos los días, pero que también está cruzado por todos esos intereses económicos. Ernesto. A ver, es medio raro hablar acá con tanto ruido alrededor, pero voy a tratar de concentrarme y en poder decir algo que por ahí aporte alguna idea mía, por supuesto opinable, por supuesto muy discutible, sobre la relación entre prensa y poder. A mí me parece que hay algo que es una verdad de perogrullo, que las sociedades tienen un montón de instituciones que buscan reproducir de alguna manera el esquema de poder o el sentido común o las cosas en las cuales esas sociedades se apoyan. Esas instituciones son muchas y de muy variadas características. La familia, con su idea de lo que es la vida, va transmitiendo de padres a hijos las ideas dominantes en una sociedad y como tal es una institución conservadora. Cuando en una época había un prejuicio general y muy discriminatorio sobre las personas que aman a otras personas del mismo sexo, eso se transmitía de padres a hijos, de hijos a nietos, hasta que en un momento empezó a cambiar. Además de las familias, la iglesia o las iglesias, además de las iglesias, las escuelas, además de las escuelas, las empresas, además de las empresas, los gobiernos, y además de los gobiernos, la prensa. Y entonces es muy natural pensar que la mayoría de las instituciones son especialmente conservadoras, porque las sociedades crean instituciones para que reproduzcan la manera en que se ven a sí mismas o para que reproduzcan el esquema de poder que está implícito en esas sociedades. Que el hombre es más poderoso que las mujeres, que el heterosexual es más poderoso que que es más poderoso o es más aceptable que alguien que no es heterosexual, que, no sé, que el capitalismo existe y hay patrones y hay empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si uno toma en cuenta esto, uno puede pensar que entonces las cosas no cambian nunca. ¿Por qué cambiarían si las instituciones, entre ellas la prensa, están hechas para reproducir lo que existe? Y porque en el medio está el ser humano. Y entonces un día una dictadura se transforma en una democracia. Y un día la percepción que hay sobre las elecciones sexuales de cada uno cambia en una sociedad. Y un día el lugar de la mujer cambia en una sociedad. Y un día el lugar de la prensa cambia en una sociedad. Y las sociedades van evolucionando
en esa tensión entre el poder y la necesidad de cambio y la necesidad de mejorarse. En esa dinámica está el periodismo. Es decir, uno ve que el periodismo tiene un esquema de poder, pero que las sociedades y los periodistas la empujan. Y entonces hay dos formas de ver este problema. Un problema es verlo estático, es decir, quejarse por el esquema de poder o poner mucho foco en el esquema de poder que existe como una denuncia, y otra forma es ver cómo se trabaja para cambiarlo. Yo la verdad, y cierro con esto la primera intervención, creo que el periodismo en la Argentina es un fenómeno muy dinámico, es realmente dinámico. Y entonces, por su propia creatividad, desafía la forma en que el poder querría, y ni que hablan en este momento con la emergencia de medios por todos lados, con las redes sociales, etc. Pero solamente, y cierro con esto, ver un pantallazo de lo que ocurrió en los últimos años. Hay un montón de medios que ocupan, de distintas ideologías, que ocupan un rol cada vez más importante que hace muy poquito no existían. Por ejemplo, yo trabajo en Radio Con Vos. Empezó hace 7 años. Radio Con Vos yo sé que significa algo. No sé de qué dimensión, pero sé qué significa. Otros compañeros trabajan en Futurock. Se creó nuevamente. Otros compañeros trabajan en Radio Rivadavia, con una línea completamente distinta. Radio Rivadavia estaba muerta. Otros trabajan en La Nación Más. Otros trabajan, pero te podría dar en El Destape. Otros trabajarían, y les puedo decir, y me olvido en este momento, otros trabajan en Filonews. Y estoy dando ejemplos de radios, portales que tienen influencia, que participan del debate público y que incorporan nuevas voces, nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, etcétera, y que de esa manera van cambiando una estructura que si se mira como poderes estáticos, ahora como condición sine qua non para que eso pase tiene que haber 2 o 3 cosas. Mucho laburo, la capacidad para contar historias que sean atractivas, la posibilidad de sintonizar con sectores de la población y mucha pasión. Yo creo que el periodismo argentino tiene eso. Uno lo ve a lo largo de los años y ve que va adquiriendo distintas formas, desafíos, polémicas, discusiones, que hacen que la manera en que nosotros percibimos, si se percibe el poder como algo estático y terminado, y uno lo que hace es, que está en todo su derecho, por supuesto, denunciar eso como algo tal cual, como el poder que existe y no se puede cambiar, de repente se pierde la posibilidad de generar alternativas que desafían ese mismo poder. Recién cuando vos nos presentabas decías, Indy y yo trabajamos en Infobae. Infobae es una experiencia también muy novedosa en ese sentido, que uno puede criticar algunos aspectos, valorar a los otros, pero no es lo mismo que Clarín y Nación. Si uno mira la línea en términos políticos y pasa a ser un medio hegemónico. C5N era algo que no existía hace poco, hace muy poco. La radio 750 no existía como un elemento central. Entonces, lo que yo quiero decir es que el poder existe, pero hay un fenómeno muy dinámico del periodismo que lo desafía, que lo cambia, y una exigencia muy fuerte de la sociedad, porque si no este fenómeno no existiría, de que las cosas no sean estáticas. Y en esa aventura es donde el periodismo real, el periodismo apasionado, el periodismo diverso, etcétera, encuentra un espacio. A ver, nos quedamos con algunas de las palabras que utilizaron los 3. Esquema de poder, trabajadores de prensa y la posibilidad de hacer periodismo desde un lugar tal vez no tan coyuntural que planteaba en el comienzo INDE. Y muchos de los colegas de los trabajadores de prensa que hoy estamos acá pertenecemos a distintos medios, de los que mencionabas recién Ernesto, muchos radios escuchas, mucha gente que trabaja en plataformas digitales. La pregunta es si en algún momento el periodismo debía desafiar el poder y en este esquema de poder los trabajadores de prensa o periodistas nos transformamos en ese factor de poder. ¿Cuál es el verdadero desafío? Porque el oyente, el televidente, el lector, ahora a quien increpa, a veces no es solamente al medio, sino también al trabajador y al periodista. Tomando algunas de las cosas que dijo Ernesto, que además por la edad que tenemos vivimos el mismo tiempo del periodismo, a mí hay una palabra que me parece que es la que no hay que olvidar, y sobre todo si estamos en un espacio como este, que tiene que ver con la profesionalización de los periodistas. Lo que Ernesto está diciendo cuando señala medios tan diversos, lo que está diciendo es: los profesionales pueden trabajar en cualquier radio. ¿Desde cuándo a uno se le ocurre que uno tiene que comulgar con el patrón que le paga el sueldo? A ver, si nos ponemos, digamos, hubo un momento en donde hubo algún tipo de confusión al respecto, y de pronto había gente por ahí muy joven y con menos formación que entendía que iba a ser mejor para ellos trabajar en un lugar en donde teóricamente comulgaban con las ideas de los patrones.
Yo no tengo esa sensación. Trabajé siempre en medios mainstream. No tengo nada que ver con los dueños de Clarín, ni con los dueños de La Nación, ni con Daniel Haddad. Trabajo para ellos, digamos. Cobro un sueldo por trabajar en esos medios. Y a mí me parece que hay algo con lo que tiene que ver, sí, con nuestro trabajo, que es hacerlo bien, que es poder desafiar al tiempo, desafiar la precarización, porque mientras tenemos que mantener la profesionalización, estamos cada vez más precarizados. Hablábamos hace un rato con Gaby también, creo que era con vos que hablábamos, lo que significa ver. Yo empecé a trabajar en los 90 y trabajaba en el diario Clarín. O sea, el modo en que uno ha visto cómo fue decayendo todo eso, lo que significa hoy, más nos desafía, digamos, el maltrato del ciudadano, a nosotros como oficio, más precarizados estamos también al mismo tiempo. Es decir, estamos en un lugar ubicados en donde ni cobramos bien, ni somos reconocidos profesionalmente, ni somos reconocidos por la gente. Estamos en un momento delicado. Lo que dice Ernesto en cuanto al dinamismo del periodismo y a la forma de salir de esto es interesante. Yo lo escuchaba los distintos medios que él señalaba y tenía razón. Ahora, lo que tiene que ver con la profesionalización, lo que tiene que ver con el modo de contar las historias que él decía, de contarlas bien y de manera atractiva. ¿Estamos muy seguros que ahora que somos muchos más los periodistas, efectivamente hay más gente que sabe contar esas historias y que lo hace bien en el soporte en el que está, tanto en gráfica como en medios audiovisuales? No sé, no quiero parecer como la vieja de que era mejor antes, porque no me gusta ese lugar. Me gusta justamente la gente que se forma joven, me gusta trabajar con gente joven, siempre me parece que eso también dinamiza. Creo que estamos en un momento, sí, en donde a lo mejor nos tenemos que plantar en ese lugar de la cuestión profesional para decir, yo quiero trabajar y quiero contar historias. Yo quiero de pronto tener una primicia. Yo quiero de pronto conseguir una primicia política, una primicia económica. No me importa en dónde. Me importa tener un público con el que estoy en contacto. Yo soy yo. Hoy las redes permiten además eso, que de pronto hay seguidores, porque hablamos también de seguidores, ya no siempre se habla del lector, ya se habla de las audiencias, hablamos de otra cosa. Y hay seguidores que dicen, bueno, no importa, yo lo sigo a Ernesto, no importa dónde está. Yo la sigo a Gaby. A mí Gaby me parece una persona seria. Es decir, estamos en un momento en donde ese dinamismo del que habla Ernesto también tiene que ver con el lugar que uno ocupa en el espacio público, en la discusión pública. La discusión pública hoy no se da solamente en los medios en los que trabajamos. Diría que se da más fuertemente en las redes y que a partir de ahí eso llega a los medios, porque las redes son usina de información para los medios. Totalmente, Inde, estaba pensando justamente eso, ¿no? Que cada vez más nosotros, digo, me parece pensaba a partir de las redes, también en esto me parece que la discusión que trajo la ley de medios en su momento, creo que dejó como un algo, ¿no? Sembrado más allá de lo que opinemos sobre la ley, sobre cómo se implementó, cómo no se implementó. Digo, sí me parece que generó esta discusión en la que empezamos a ver, bueno, esto de los periodistas no son los medios, o no somos los medios, no necesariamente representamos la línea de los medios en los que trabajamos, y a esto se suma la irrupción de las redes y hace que cada vez más uno, leas a determinado periodista porque te parece serio, porque te gusta su laburo, y por ahí no lees nada más en el medio que trabaja, ¿no? Digo, vos, qué sé yo, decís, bueno, yo leo Clarín, yo no leo Clarín o La Nación o Infobae. Yo leo en Infobae, leo a Ernesto, leo a Inde, leo, bueno, a Nancy Pazos, no sé, digo, de periodistas que me pueden gustar de cada medio, y cada vez más uno va leyendo, va siguiendo los periodistas que le interesan, y hemos aprendido de a poco, eso sí me parece que es algo muy positivo, a diferenciar al periodista del medio. Que también igual, eso voy con la contracara, digo, también nos generó a los periodistas tener que trabajar, un poco creo que viene de la mano de la precarización que veníamos charlando, tener que trabajar mucho más por nosotros para construir nuestra propia marca. O sea, lo positivo sería como la versatilidad de decir, bueno, yo puedo trabajar acá, mañana allá, pasado allá,
y van a seguir mi firma si les parece que mi trabajo está bien o no. Pero sí me parece que nos generó también la exigencia de decir, bueno, tengo que construir más allá del trabajo en el que estoy formalmente, ¿no? Digo, porque yo trabajo en un medio en el que puedo escribir determinadas cosas, pero además tengo que poder estar en otro lugar para poder decir otras cosas que me interesa decir, que no siempre puedo decir en ese medio. Entonces digo, sí nos genera una exigencia mayor en el día a día, me parece que tiene que ver un poco con esto del fenómeno del pluriempleo que todos tenemos. Vamos encontrando como estos lugares por los cuales ir colando nuestro trabajo en distintas plataformas y también las redes que bueno, en ese sentido me parece que nos jugaron muy a favor, que nos van jugando a favor a nosotros, ¿no? Poder construir nuestro propio canal o nuestra propia red. A ver, recién cuando Silvia hizo las preguntas y mis compañeras hablaban, yo estaba tratando de pensar mientras escuchaba en la pregunta sobre si el periodismo debe incomodar al poder o debe desafiarlo. Y sabes que no tengo una respuesta por sí o por no. Porque para contar con total honestidad, yo trabajo muchas horas al día en esto. Y es muy poquito lo que pienso en cómo incomodar al poder. Lo máximo que pienso es cómo entender los fenómenos que tengo que explicar. Por ejemplo, una pandemia, o por ejemplo, la guerra en Ucrania, o por ejemplo, la pelea creciente entre Alberto y Cristina. Y cómo hacer para estar muy informado de eso y cómo hacer para contarlo de la mejor manera. A mí me toca hoy, durante mucho tiempo no me tocó ser jefe de un proyecto, el proyecto de la radio, el programa de radio donde estoy. Y cuando evalúo un columnista, que por suerte tengo muy buenos columnistas, lo que evalúo es qué me está contando y cómo me lo está contando, no cómo incomoda el poder. La verdad que estoy pensando todo el tiempo en cómo hacer para que mi programa acompañe, haga reír, informe, emocione, y mucho menos en cómo incomodar al poder. En ese contexto, de repente me aparece, por ejemplo, hoy me contaban una historia de una fiscal anticorrupción de Entre Ríos que se puso a investigar un hecho de desaparecieron 50 millones de dólares de la legislatura enterriana. Eso no está siendo contado y yo la entrevisto a ella y estoy contando algo que sé que a un sector del poder lo incomoda. Pero primero me resulta interesante antes que desafiante el poder. Y de repente viene Gustavo Gravia y cuenta algo de las barras bravas y los narcos y el vínculo político. Está incomodando al poder, pero lo que yo valoro como hecho periodístico es que es interesante y que alguien que lo está escuchando le estás contando una historia que no conoce, porque finalmente para mí la esencia del periodismo es esa, es contar una historia que alguien no conoce. Por supuesto, se incomoda el poder y en algunas épocas mucho más se incomoda el poder mejor, pero primero está la historia. Hoy Jairo Stracha, economista de economía, contó la historia de un flaco que hace 4 meses piden que le repongan un aire acondicionado que le compró a BGH y no le funciona y se caga de frío y se caga de calor y tiene un nenito que se informa. Se comunicaron de BGH, repusieron inmediatamente. Es una historia. ¿Incomoda el poder? Sí, un poquito, pero la historia es lo que vale. Entonces, si yo tengo que ser franco, no es que no me parece una boludez incomodar al poder o no. Prefiero que incomode al poder, pero primero tiene que haber una historia bien contada. Yo no sé si ustedes vieron la película Noticias de Otro Mundo o algo así, o Noticias del Otro Mundo. Exactamente, era una historia con Tom Hanks, ¿no? Después de la Guerra Civil Norteamericana, es hermosa la película. ¿Él de qué vive? Es un ex en una sociedad hecha mierda, el sur de Estados Unidos después de la Guerra Civil. Él va de pueblo en pueblo contando las noticias. Y entonces cobra unos peniques y como la gente no tiene diario, ni radio, ni televisión, va a verlo en 1870. Cuando él llega, llena el lugar. Y él lo que se espera es en contar bien las noticias. Y al contar bien las noticias genera debates, genera que la gente se ría, genera que la gente se pelea, genera que la gente se aplauda, genera que la gente lo abuchee. Y él está disfrutando de contar las noticias. Y cuando yo vi esa película, pensaba, ese es mi laburo. Contar con mi mirada cómo son las noticias. Y ojalá alguien le aporte una información buena, un análisis inteligente, una reflexión que lo haga pensar, una confrontación con algo que él piensa
que haya un diálogo imaginario entre él y yo, una sonrisa, qué sé yo, algo, pero que le atraiga la manera en que nosotros contamos el cuentito que son las noticias o incorporamos algo. Si eso incomoda al poder, mejor. Pero no hay manera de incomodar al poder como periodistas si eso no está antes. A ver, yo no soy un admirador incondicional de Rodolfo Walsh. Hay cosas que me gustan de él y cosas no. Pero Operación Masacre, primero que nada, es una gran historia. Después incomoda al poder. Sin la historia, podés llenarte de consignas, de banderas, pero sin la historia no incomodás a nadie. Porque el periodismo básicamente son historias y el que mejor cuenta las historias más está capacitado para incomodar en un momento o en otro al poder. Quiero decir algo con respecto a lo que está mencionando Ernesto. Es interesante porque yo coincido y al mismo tiempo trato de pensar en el contexto, ¿no? Y digo, estoy hablando de profesionalizarnos, de mantener la profesionalización en tiempos de precarización y en tiempos en donde el concepto de noticia cambió. Porque lo que está diciendo Ernesto, en relación a lo que es interesante, tiene también que ver con que hoy cambió el concepto de noticia. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, pero en serio esto es una noticia? O sea, esto que me está mostrando este canal o esto que me está contando esta radio o que me está diciendo este diario, por un lado. En gráfica nos encontramos con que lo que hicimos toda la vida, que fue, yo pasé incluso por un tiempo en donde nos decían que contáramos todo en la edición, porque la gente no tenía tiempo para leer. Hoy todo no lo puedes contar en ningún lugar, tiene que estar hasta el final porque el lector tiene que llegar al final. O sea, nos tenemos que habituar a esos cambios, nos tenemos que habituar a que nos puteen por todos lados, porque eso es lo que estamos viviendo, claro. Nos tenemos que acostumbrar a la precarización y además, como dice Ernesto, él hablaba de esta película y yo pensaba en Afterlife, en la serie de Ricky Gervais, en donde uno los miraba, parecían Minguito y el preso para los viejos que recuerdan lo que era Minguito, pero es verdad, son periodistas de una localidad y también buscaban las historias interesantes. Así que en el medio de todo eso también sigue existiendo lo de contar aquello que el poder no quiere que se cuente, porque el resto es propaganda, porque también existe el periodismo propaganda. Estamos hablando de las historias que hay que contar, pero también existe el periodismo propaganda. O sea, el desafío para el periodista de hoy, si vos me preguntás, Silvia, si yo hoy sería periodista, no. Una lástima porque sea. Bueno, y consultarles, a ver entonces si se revierten un poco algunas definiciones de los colegas y las colegas que están escuchando, si hoy los trabajadores y las trabajadoras de prensa somos sujetos de poder, porque si se han revertido las situaciones de esta manera en función de lo que es la precarización, en función de lo que es la diversidad de medios, como diversidad de voces y también con plataformas que permiten seguir exclusivamente a determinados periodistas, aunque escriban en otro medio, pero en redes tienen sus opiniones propias y a eso hacen referencia, por ejemplo, a la hora de presentarse en redes sociales. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con todos nosotros, con los y las trabajadores? ¿Somos o no somos sujetos de este poder? Del poder de contar historias, del poder de enfrentar todos los días la precarización, del poder de una u otra manera llegar al oyente, al televidente, al lector, de una manera que resulte amable y que sea informativa, porque de eso se trata. Es una carrera de obstáculos, ¿no? Más o menos, porque me parece, digo, poniéndole un poco el número de a lo que decía recién Inde sobre el tema de la precarización. El otro día le pedí a Uleki que me mandara, che, ahí en el sindicato, ¿hay algún estudio sobre de qué hablamos cuando hablamos de precarización? ¿De qué números estamos hablando? Y el estudio que está hecho del año pasado dice que el 80% de los trabajadores de prensa escrita no cubrían la canasta básica. Entonces, eso también te tiene que llevar a pensar que a la hora de trabajar, digo, no solamente, hay toda una parte romántica que seguimos teniendo, pero también es cierto que está la dictadura del clickbait, por un lado, ¿no? En los medios online, que es lo que más hay, digo, se quiere de trabajo. ¿Qué desafío tenés? Digo, tratar de contar una buena historia cuando las condiciones laborales son estas, ¿no? No cubrió la canasta básica en el 80% de los casos, porque
yo creo en nuestro caso, digo, bueno, Ernesto e Inde son periodistas muy consagrados, de hecho, me voy atrás de ellos, pero digo, no estoy pensando en si llego a fin de mes, entonces me parece más fácil en esto de ponerme a pensar qué historia quiero contar, no es como más simple, pero pienso en el desafío de la enorme mayoría de los colegas de tratar de ponerse en ese lugar, que por supuesto es lo deseable, pero cuando tenés estas condiciones laborales que me parece que hay que mencionarlas porque tiene que ver con un estado del periodismo actual, tiene que ver con qué nivel de periodismo queremos actualmente, digo, fuera de los nombres reconocidos, fuera del periodismo mainstream, qué es lo que podemos pretender cuando las condiciones laborales son esas y cuando el trabajo no implica, bueno, 6 horas acá haciendo esto, qué sé yo, más 4 horas en otro lado, 5 trabajos, no sé, bueno, es complicado. Me encantaría decir sí, como, ¿no? Pero terminás diciendo lo que dice Inde, ¿no? Sería periodista de vuelta ahí, la verdad que no sé. ¿No? Sí, por supuesto, me encanta la profesión y todo, y no me voy a quejar en lo personal porque estoy muy contenta, pero sí me parece que es complicado el contexto, ¿no? Con estas condiciones. A ver, primero quiero decir que yo no me siento un periodista consagrado ni nada, te agradezco, Gaby, pero la verdad que me parece una exageración y un lugar recontra incómodo. No le creo mucho a Inde que si tuviera que elegir de nuevo no sería periodista, estará pasando una crisis profesional, pero ha sido y es una gran periodista, de las mejores periodistas que tiene el país. Ella sí está consagrada, a diferencia mío. Y lo que quiero ser franco, porque si no uno no, si no uno no, nada, se supone que si uno le habla a gente, tiene que ser honesto en lo que uno piensa, por más que uno probablemente esté equivocado. Naturalmente a mí me va bien, pero no siempre me fue bien. Y me han echado de casi todos los lugares. De algunos lugares me han echado por no ser demasiado kirchnerista, de otros por no ser demasiado anti-kirchnerista, y así sucesivamente. Siempre en todas las profesiones hay limitaciones materiales muy fuertes. En nuestro gremio está la precarización laboral de la que ustedes hablan siempre, que se explica muchas veces por las condiciones de funcionamiento de las empresas y otras veces por la avaricia de los dueños de las empresas, obviamente. Las empresas también entraron en un proceso que es muy desafiante, porque aquel que se sentía cómodo publicando prensa gráfica, le apareció internet, nadie más compra prensa gráfica, entonces nadie avisa, entonces se precarizan los trabajadores y hay condiciones materiales que desde que yo conozco siempre fueron desafiantes, porque yo me acuerdo en el 89, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, esto delata mi edad, pero yo todas las coberturas las hacía a pie, porque no tenía plata para el subte o para el colectivo, y todos teníamos la angustia esa, etc. Lo que sí creo es que hay algo que define que define o que puede trascender, no está seguro que sea así, pero que, digamos, si uno hablara con jugadores de fútbol o con médicos, les dirían lo mismo en un lugar como este. Es decir, las prepagas nos explotan, etcétera, etcétera. Entonces vendría el dueño de la prepaga y dice, ¿qué querés? Si no me dejan aumentar suficientemente cosas y todos me piden los tratamientos más sofisticados, sos un hijo de puta porque te quedás con la guita si vivís en Punta del Este y los médicos cobran poco. Y estarían los médicos diciendo, ¿cómo hago para desarrollar mi pasión en condiciones de contratación que son muy contraproducentes porque llego a fin de mes, pero ahí yo quisiera tener otra vida, etcétera? Y lo mismo los maestros, y lo mismo cada uno de los gremios, en sociedades que siempre queremos estar un poco mejor. Ahora, lo que define para mí mucho de cómo uno puede contar buenas historias es la pasión que lleva adentro. Es decir, uno siente que incluso en las peores condiciones durante la dictadura militar, precarizados o no precarizados, había gente que publicaba historias. Y que cuando uno ve libros periodísticos publicados, los libros se pagan muy mal. El tipo que escribe el libro sabe que la relación entre el esfuerzo y el tiempo que está poniendo y la plata que va a recibir por eso es pésima. Y sin embargo uno sale por acá y va a ver libros buenísimos escritos por periodistas y uno entre 1000 la pega y gana unos mangos que ni siquiera con toda la furia es un año de sueldo. Tampoco te vas a comprar una casa si te va bien con un bestseller.
Entonces hay algo que, sin desmerecer para nada las condiciones objetivas que muchas veces conspiran contra nuestro trabajo, la avaricia de los patrones, la idea de los empleadores que lo que quieren es un ejército de gente que les responda y si no te rajan, y eso está pasando mucho en muchos medios, sobre todo en los medios audiovisuales, los medios más, entre comillas, combativos o sesgados de la televisión argentina en este momento. Todo eso existe, pero además está nuestra pasión. Entonces, frente a eso, la pasión para mí mueve montañas, no tengo duda que si yo tuviera que hablar contra estudiantes, yo también a veces dudo de cuán útil es nuestra profesión, porque mi duda es otra. Yo volvería a ser periodista, yo estudié 2 años de economía y muchas veces pienso, puta, por ahí como economista hubiera sido más útil para el país. Y se lo quise transmitir a uno de mis hijos y lamentablemente ese que yo pensaba que podía ser el economista que no lo fui, ya eligió ser periodista también. Y bueno, qué sé yo, evidentemente algo de la pasión, pero no quiero dejar de decir eso, que hay algo de la pasión de los seres humanos que mueve montañas. Y por supuesto que la realidad objetiva hay que denunciarla, hay que combatirla, pero frente a eso hay algo que aparece siempre y que nos hace distintos. Y entonces, y que eso es lo que mueve el periodismo argentino y el periodismo en general. El tipo que desde la nada está contando una historia. Por eso yo insisto con esta historia, porque además es lo que yo creo. Es lo que yo creo, es lo que me da fuerza, para lo que me mueve para cada mañana armar lo que armo y pensar lo que pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tomo lo que decía recién Ernesto y insiste con lo de contar las historias, y tiene razón, porque es el modo en que uno presenta esa información que no se conocía. Y pienso también que cada vez me pasa más seguido que encuentro mejor narrada una historia en un hilo de Twitter que en muchas de las notas que leo. O sea, estamos en tiempos del storytelling, de aprender cómo contar. Hay que también tomar eso. Y les voy a tirar todavía algo más complicado. Estamos hablando del momento de desprestigio del oficio, de la precarización del oficio y de la cantidad de profesionales de otro orden que ahora a su CV le agregaron la palabra periodista. Porque en los últimos años empezaron colaborando de manera gratuita con el periodismo porque les venía bien para mostrarse, adquirieron la destreza de escribir columnas de opinión, que es uno de los géneros nuestros. Es muy fácil, digamos, nosotros sabemos escribir, nos sentamos, escribimos una opinión. Hay gente que aprende, que consigue ese efecto, que lo puede hacer. El tema es a qué llamamos periodista hoy. Entonces me parece que también la gran discusión tiene que ver con eso, porque una columna de opinión puede desafiar al poder. Puede ser un odontólogo, un nefrólogo, puede ser un maestro que escribió una columna de opinión y que termina bajando una ley. Puede ocurrir eso también. Y eso sale en los medios. Ahora, ¿es periodista la persona que escribió eso? O sea, estamos en una situación en donde al mismo tiempo hay que mirar todas las variables. ¿Qué es desafiar el poder? ¿Qué es esta precarización? ¿Qué es cómo se cuenta hoy una buena historia? Todo eso es un desafío. Lo que me parece que así como hablo de la cuestión profesional, hablo también de lo que tiene que ver con la ética o con la moral privada, con la moral personal de cada uno de nosotros. Y desafiar al poder puede significar también, de pronto, ir contra nuestras ideas. Quiero decir, si yo soy un profesional y sé que tengo que decir y contar algo que tiene que ver con un gobierno, con un político, con un, qué sé yo. Estoy tratando de pensar, por ejemplo, cuando yo seguía, cuando en Política Internacional de Clarín, yo seguía el ascenso de Evo Morales y empezaron a ver cosas. ¿Qué se hace con eso? Se cuenta, eso, o sea, se cuenta, se dice, y dice, la puta madre, Evo, ¿por qué carajo estás haciendo esto? Pero va y se cuenta, digamos, porque primero está mi profesión, primero está mi oficio, primero está pensar en lo que hay que contar, en lo que tiene que ver con esta persona no está haciendo las cosas como se tiene que hacer. Y me parece que ahí fallamos muchas veces. Que ahí muchas veces preferimos, no, esto no. ¿Cómo voy a...? El famoso de, bueno, va a venir a la derecha y me va... O sea, hay como un montón de desafíos, algunos técnicos, otros éticos, otros económicos, y en todo eso pensar en el desafío al poder, como decía Ernesto, qué sé yo, aparece ahí. En el medio hay que, vamos que va, que hay que laburar y que hay que contar, ¿no? Vamos a abrir el lugar a las preguntas de quienes están sentados y quienes se han sumado, que todavía están parados allá atrás. La posibilidad de consultarles a Ernesto, a Gaby y a Inde.
y preguntarles también, en función de mientras pasamos el micrófono, el tema del desprestigio profesional que implica tal vez lo que planteaba Inde, ¿no? De tener determinados lectores que a uno, o oyentes o televidentes que a uno lo siguen por lo que cree que va a ofrecer profesionalmente, y que cuando esa oferta profesional, habida cuenta de lo que puede ser distinto de lo que el seguidor, el oyente, el televidente espera, es sujeto el periodista de ese desprestigio profesional. Pero bueno, abrimos las preguntas y no llega el micrófono, así que te pasamos y yo paso. Sí, sobrevuela acá el tema del prestigio, la profesionalización de lo que hacemos. ¿Y cómo pensamos, cómo piensan ustedes? Un médico que opera y se olvida un bisturí en la panza de una persona, los colegas le dicen, che, correte un poquito, reflexioná y vení mañana. Un arquitecto que hace un plano mal y se cae la casa y se muere gente, sus propios colegas le dicen, y tratá de no firmar más un plano por lo menos durante un día. Un colectivero atropella a alguien, le sacan el registro. Y nosotros, cuando hacemos mal nuestro trabajo, ¿quién nos limita? ¿O a quién le dejamos esa limitación? ¿Solamente al mercado, al público, al clickbait o como se diga, a los seguidores de Twitter? ¿Nosotros no tenemos nada que decir como periodistas de eso? A ver, los ejemplos que vos das muestran que nuestra profesión es tan irrelevante que si hacemos una cagada nadie lo nota. O no tiene efecto concreto, porque un tipo que deja el bisturí adentro es una mala praxis evidente, hace un daño muy evidente. Un colectivero que choca a alguien hace un daño muy evidente. Nosotros, si hacemos una cagada, qué sé yo, ¿cuál sería el efecto? Hay, claro, es muy difícil porque si yo voy a fondo con lo que vos decís, pienso, cuando yo prendo la televisión política en este momento del prime time, ves mucha gente que te ofende el nivel de violencia de lo que dice, la manera que, personas que, yo la vez pasada compraba el periodista que dice, Di María, tenés que irte de la selección, sos un tronco, con el periodista político que ese tipo no juega al fútbol o no juega bien al fútbol, y sin mucho mérito le dice a Di María no vuelvas más. Y hay gente que lo escucha, familiares, a Di María le hace un daño. Di María tiene que aprender a convivir con eso. Bueno, si soy muy destacado, va a haber un montón de papagayos que hablan de mí a los gritos, y bueno, tengo que convivir con eso. El periodismo político pasa lo mismo. Muchos de nosotros estamos cansados de eso, del tipo que no importa quién gobierne, pero agarra un micrófono y empieza a insultar. Y dice, este ladrón, este inútil, este imbécil, este estúpido, este tipo que no sé qué. Y vos decís, pero es complejo gobernar un país. Lo mínimo es que uno trata de analizar, agregar una idea. Si tiene una información dura, por supuesto, darla. ¿Qué sé yo? Yo jamás criticaría a alguien porque pone la foto de Alberto Fernández el día que era el cumpleaños de Fabiola. Eso es periodismo de verdad. Pero el insulto permanente, el agravio, la idea de que los buenos están de un lado y los malos del otro, y no hay ninguna complejidad en eso. Entonces, si vos te trabajás en unos lados, los buenos son unos y los malos son otros, y si trabajás en otros, y vos te das cuenta que los que ascienden en esos lugares son los que repiten el libreto con más precisión, que si no, no estarían ahí. También con talento, porque si no tienen talento no podrían estar ahí porque nadie los escucharía. Tienen ese talento de comunicar, pero comunicar en base a un libreto muy específico. Bueno, qué sé yo, lamentablemente esa gente es premiada, porque esa gente tiene rating, esa gente gana mucho dinero, y esa gente, por lo tanto, eso pasa. A mí me parece que la alternativa frente a eso, cada tanto está bueno discutirlo, pero es muy difícil discutirlo porque inmediatamente entras en el chiquero y ya la discusión no tiene ningún tipo de relevancia. Son gente que se grita y desde afuera lo que se ve es gente gritándose. Nadie se pregunta quién tiene razón, o muy poquitos, y los que toman partido de antemano. Como este está diciendo lo que yo pienso, le doy la razón, y como el otro, y no cambiás nada.
o por lo menos es mi punto de vista, a mí me parece que un periodista tiene que hacer su camino. Y tiene que hacer su camino contando, mostrando que hay, si puede, si le da, que hay alternativas a ese tipo de discursos o a ese tipo de mala praxis. Y que hay alternativas serenas, con buena praxis, con contenido, con inteligencia, con profundidad, con laburo. ¿Qué sé yo? Tenés que tener esa pasión. Tenés que tener la percepción de que vos te levantás a mear de noche y en lugar de estar pensando, no sé, qué cerveza tomo mañana, o qué yo estoy pensando, qué nota hice, cómo me jode que la mejor nota la haya hecho otro, cómo resuelvo ese problema, cómo cuento tal historia. No sé, si vos tenés eso, si eso te atormenta, y probablemente sea un buen primer paso para poder mostrar que tu laburo cambia en algo o hace contraste con aquello que no te guste. Después, pienso yo que nuestra profesión es mucho más irrelevante que toda la que vos nombraste. Y en ese sentido tiene menos castigo porque hace menos bien cuando hace el bien y menos daño cuando hace daño. Pero no me tomen al pie de la letra. Estoy improvisando la respuesta que probablemente es lo que me sale. Después mañana me encontrás y te digo otra cosa, qué sé yo. Me parece que estaba pensando en un debate que se dio durante la pandemia, que tenía que ver con el mensaje respecto, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? Y algunos, no voy a hacer nombres particulares, ¿no? Pero digo, algunos comunicadores, ¿no? Que hablaron, no sé, en contra de medidas de cuidado o que incentivaron, no sé, el recurrir a métodos no probados por la ciencia, consumir sustancias, bueno, sí, dióxido de cloro, vamos a decir. Y entonces, ahí me parece que se dio un debate, ¿no? De que si nuestra profesión debía ser colegiada o no, si había que sancionar o no. A mí me parece que eso es meterse en un debate que siempre es muy finito y que siempre corremos el riesgo de terminar en... Digo, empezar por ahí donde sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? En esto sí, esto no se puede hacer, no se puede hacer. Ahora, ¿dónde termina eso, no? ¿Quién es el colegio que dice y cómo se va a sancionar al periodista? Que estoy pensando, no estoy pensando digo, en el tema de periodismo político, ¿no? Que uno puede decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino en estos casos más puntuales donde decís, che, no sé, se revela el nombre de un menor en una causa a la que no se debía, o sea, había que proteger la identidad del menor. Eso, tiene que tener una sanción por parte de un colegio de periodistas, hay un tribunal de ética para eso. Yo no soy muy partidaria de esas cosas porque me parece que es entrar como en un proceso que no sabes dónde puede terminar y me parece que podés terminar en algunos casos de censura. Sí me parece que es un tema siempre para ponerlo en la discusión pública y sí me parece que hay que reaccionar públicamente con comunicados, que hay que reaccionar desde las instituciones que tenemos, desde los lugares que tenemos, ¿no? De, bueno, no sé, FOPEA, desde el sindicato, desde lo que sea, ¿no? Me parece que hay que reaccionar ante determinadas cuestiones sobre las que hay un consenso, no hay que revelar nombres de menores, no hay que mostrar la cara de los menores en determinadas causas, no hay que incitar a con determinadas conductas, ahí me parece que tiene que haber una reacción. Lo de la sanción me parece más discutible. Sí, yo iba a decir algo parecido en lo que tiene que ver con comités de ética y comités de la... Me suena mucho a la Comisión de la Verdad. ¿Quién determina, digamos, porque es un problema hasta dónde puede llegar una cosa así? Lo hemos visto en algunos países y además siempre estas cuestiones que uno dice, bueno, en este momento el poder de esa comisión lo tiene la gente en la que yo confío, pero eso no es eterno. Entonces hay esas herramientas, son herramientas que hay que tener muchísimo cuidado. Yo vengo estudiando hace muchos años todo lo que tiene que ver con Rusia. ¿Quieren que les cuente lo que es el periodismo en Rusia, digamos? O sea, lo que significa limitar que en este momento hay una guerra en Ucrania y que en Rusia, si uno llega a usar la palabra guerra, corre el riesgo de irse 15 años preso, porque hay todo lo que tiene que ver con aquello que condiciona la palabra del otro, es muy complicado. Y es cierto lo que dice Gaby, que hay cosas en las que todos podemos estar de acuerdo, en la defensa de los niños, en la defensa de los... Todo eso podemos estar de acuerdo. Pero hay un montón de otros instrumentos legales
que se pueden poner en juego y que no tendría que ser entre la dinámica intraperiodística en ese sentido. Así que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gaby. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos el micrófono para atrás. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna inquietud? Dale, pasamos micrófono. Bueno, primero en nombre del sindicato agradecerles a los cuatro, a Silvia también, por venir, por estar en un stand que es de sindicatos, no es solamente del sindicato de prensa. Para nosotros es muy, muy interesante y muy, muy importante. Y además con este contexto, ¿no?, que tenemos. Así que se la están bancando muy, muy bien y les agradecemos. La pregunta en concreto es, ¿qué factores de poder o qué sectores de poder condicionan hoy a hacer periodismo en nuestro país y a nivel global también? ¿Y cómo condicionan? Algo dije al principio yo, por lo menos. Me parece que hay el poder político siempre, ¿no? Siempre es un factor, y después el poder económico también, en esto de los intereses cruzados que tienen los medios de comunicación, esto que mencionaba antes, ¿no? De cuáles son los otros intereses que tienen los medios que no tienen nada que ver con proteger la libertad de expresión y con el periodismo en sí. Y también me parece esto de mencionar de lo diferente que es la injerencia que puede llegar a tener el poder político en las grandes urbes, ¿no? En los lugares donde hay más pluralidad de voces, con lo que pasa en otros lugares de nuestro país. Digo, la diferencia de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con lo que pasa en otros lugares de nuestro país, donde sí hay un poder político a veces mucho más fuerte, que hay menos posibilidades de cuestionarlo, o menos libertad para trabajar de la que tenemos nosotros acá desde la ciudad, ¿no? Desde un lugar donde hay tantas posibilidades, tantos medios. Digo, que los medios nacionales estén en la ciudad de Buenos Aires es claramente una ventaja para aquellos que hacemos periodismo desde acá, una desventaja para aquellos que quieren cuestionar el poder político o económico en el resto de las provincias. A mí me parece que lo que tiene que ver con el poder político y el poder económico lo conocemos de distinta manera, lo hemos vivido todo, porque el poder político antes llamaba por teléfono al jefe de redacción, cuando existía sobre el diario de papel, estuviera quien estuviera, o sea, ese tipo de presión, digamos, lo conocemos. Me parece que a lo que nos está costando más habituarnos tiene que ver con otro poder, que es el poder, si se quiere, popular, de la democratización que trajeron las redes. Porque si bien es cierto que desde el poder político y económico vos le podés pagar a un ejército de trolls, les aseguro que hay muchos que lo hacen voluntariamente. O sea que lo que hay es la cantidad de gente que toda la vida necesitó expresarse, que por distintos motivos no lo pudieron hacer y que hoy tienen el lugar a su disposición, y a partir de ahí se suman y se suman y se suman. Y eso es siempre muy duro. Me da la impresión de que estamos como acostumbrándonos a nuevos factores de poder, porque lo que tiene que ver con la cancelación por parte de los lectores, de los oyentes, de las audiencias en general, que se puede conseguir a partir de un error o de meterse con alguien que uno no debió meterse, no necesariamente te va a venir de alguien muy alto. Se te puede venir un tsunami que te deje una semana sin querer moverte ni ver las redes por lo que te pueden llegar a hacer. Así que ese poder, a mí particularmente hoy, me resulta un poquito más inquietante, te diría. A ver, hay algo que es elemental. Incomodar al poder, le molesta al poder y el poder va a tratar que no lo incomodes. Eso es así. Eso puede ser. El poder económico tiene más poder que el poder político para evitar que se discutan algunas cosas. Uno se ve claramente que cuando una información afecta a una empresa, sobre todo si es una empresa grande, es una empresa que avisa, que pone avisos,
el límite que tiene el periodista individual para poder colar esa información es más fuerte. Lo que no quiere decir que no se pueda bypassear o no se pueda evitar. De hecho, yo les puedo nombrar nombres de empresas muy importantes que dieron su nombre a escándalos desatados por el periodismo. Por ejemplo, OCA, de Chabrán. Por ejemplo, Correo Argentino, de Macri. Por ejemplo, IBM Banco Nación. Por ejemplo, Barrick Gold, que tuvo que cambiar su nombre a partir de toda la discusión de la minería. Con lo que quiero decir esto es que no es fácil incomodar al poder, es más fácil no hacerlo, pero eso no quiere decir, por ejemplo, no sé, Cristóbal López con el poder económico que tenía, por ejemplo, Ernestina Herrera de Noble, o sea, hay temas que la sociedad argentina ha debatido sobre personajes muy poderosos y los ha debatido con muchísima pasión y muchísima libertad. Probablemente estas personas y estas empresas de las que estamos hablando la hayan pasado peor que muchos de nosotros, sobre los cuales si se debate en un tono un poquito más suave porque no somos tan importantes. Lo que quiero decir es, creo realmente que la democracia tiene límites al ejercicio del poder y la libertad de prensa también, pero que los límites no son absolutos y que cuando se trabaja, y como hay intereses que confrontan entre sí, esas peleas le dan lugar al periodismo, le dan espacio al periodismo para poder debatir. Gente muy poderosa es objeto de debate todo el tiempo. Moyano, por ejemplo, es un hombre de muchísimo poder y sin embargo, muchísimo poder económico y sindical y deportivo, y sin embargo, esas cosas se discuten. Y me parece que la Argentina en eso fue camino a una sociedad cada vez más abierta, muy insolente, en el buen sentido de la palabra. Ahora, uno puede fijarse en los límites que hay, y los límites claramente existen. No estoy diciendo que no, y no estoy diciendo que esto sea gratuito. Lo que digo es que, qué sé yo, ponele por derecha. Twitter decide cancelar a Trump. Inmediatamente se hace una red alternativa que tiene un montón de cosas donde Trump puede decir lo que quiere. Y entonces el poder del tipo que maneja Twitter es relativo. Porque además está Instagram y está... y además hay cosas que, saliendo de lo político, Instagram y Twitter deciden que no se puede poner un pezón ni un pene en las redes. Inmediatamente aparece una red alternativa a la cual pagás, donde las estrellas del espectáculo se ponen en pelotas y la gente puede ver el pezón. Entonces hay un momento en el cual la gente que quiere, ¿no? Digamos, es un momento, además, por lo que yo viví en mi carrera, que como dice Inde, antes llamaba el cura del barrio a el editor o dueño de Clarín, La Prensa, La Nación o el diario que fuere y frenaba una nota. Ahora no la frenás ni en pedo. Aparece por otro lado, aparece por las redes, pero el periodista que tiene huevos y que le tabicaron una nota, te la volantea. Y si hay clima para que eso se disputa, o si es interesante, bueno, eso circula por todos lados. Y la gente se entera, la gente que quiere enterarse se entera. O sea, yo creo que es un momento muy abierto. Ahora, en ese sentido, y creo que hay condicionamientos, y son condicionamientos fuertes. Cuanto más dominante y hegemónico es el medio, más condicionamientos hay. Eso es definitivo, porque los medios más concentrados, olvídate, no importa el color político, no importa si es kirchnerista o antikirchnerista, pero los medios más concentrados son los que más pertenecen al esquema de poder. Entonces el empresario del medio se conoce con el empresario, no sé, de Techint, y entonces cuando sale una causa contra Techint en Italia, no se publica. Y un día se publicó, Perfil la publicó, y al día siguiente la publica Infobae. Y vos decís, ¿cómo es esto que Infobae publica eso? Y a mí me parece que se llama democracia. Hay intersticios, lugares, momentos donde el agua cuela. Pero para eso hay que pelearla, qué sé yo. No sé, yo soy medio boludo en esto. Soy siempre más esperanzado que negativo. Siempre veo la posibilidad de desafiar el silencio que los intereses que tratan de imponer ese silencio. Ahora entiendo que es una mirada mía. Después hay otros que están viendo todo cómo funciona la red de condicionamientos, que por supuesto también existe, ¿no? Estamos hablando de una situación general colectiva. Hay algunos estudiantes de periodismo acá que también están participando de la mesa y preguntarles, en función de esto que están planteando ustedes,
¿Qué les pasó? Y acá sí ser un poco autorreferenciales, tal vez casi sobre el final, ¿cómo han vivido, si es que han vivido, situaciones de advertencia o situaciones de intimidación o situaciones de censura de parte de esos poderes políticos, económicos, sociales, que los llamó a ustedes a repensar el trabajo como trabajadores de prensa, el trabajo como periodistas, como gente de la comunicación? Bueno, yo como dije al comienzo, por el tipo de periodismo que hago y al que me dediqué siempre, estoy menos expuesta, estuve menos expuesta que los chicos, pero pienso en algunos ejemplos. Pienso, por ejemplo, que me cargué al primer embajador que puso Piñera en la Argentina, me lo cargué sin buscarlo por una entrevista en la que el hombre habló de más. Habló de más mal, muy mal, y conmigo diciéndole, ¿usted está seguro, embajador, lo que está diciendo? O sea, como 3 veces escuchaban la grabación que yo le decía, bueno, ese señor se tuvo que ir porque decía que la mayoría de los chilenos no habían sufrido la dictadura de Pinochet en pleno gobierno de Cristina Kirchner, era un papelón. Después, una vez escribí una nota por pedido de un diario que se suponía progresista, una nota que tenía que ver con la inundación en La Plata, y me pidieron a mí por haber cubierto el Katrina, y yo por supuesto hice la comparación con el Katrina, pero naturalmente hice también los cuestionamientos al gobierno de la provincia de Buenos Aires de ese momento. Me la pidieron para dar ya, la nota estuvo planchada 5 días, la pedí de vuelta y como dice Ernesto, la publiqué en otro medio en el que yo publicaba ya entonces. No fue al papel, fue solo a online. Para mí era lo mismo, la nota se publicó. Es decir, me da la impresión de que yo aparezco como, él es el judío optimista y yo soy la judía quejosa, pero yo entiendo lo que él dice, porque es verdad que yo soy una judía quejosa, pero también veo el vaso lleno. O sea, entiendo perfectamente lo que él está diciendo y creo que efectivamente hoy hay un montón de herramientas que tienen que ver con lo que comentábamos al principio. Nosotros, Ernesto ahora ya dejó Twitter, pero la mayoría de nosotros nos movemos también con una manera de decir, de opinar, de medirnos. Yo medito y me edito muchísimo en Twitter. Es decir, muchísimas veces escribo cosas que después que las escribí me alivié y no salen. Porque también cuido eso, porque soy editora de mí misma, soy editora hace muchos años, soy editora de mí misma, no tengo ganas, o sea, hay momentos que quiero putear y después digo, pero ¿para qué? Para que se me vengan todos encima. Hay temas que queman, que ni siquiera son los temas en los que yo trabajo, o sea, que escribiría como ciudadana. ¿Para qué? Ese sí es un tema. Digamos, la autocensura en ese sentido también es un tema. Y eso sí es algo que de pronto uno ya se acostumbró, pero que no sé si está tan bien que eso ocurra. Pero bueno, nada, en cuanto a experiencias, yo diría, por lo que yo hacía no me pasaba de tener. No es cierto que en Clarín nos obligaban a firmar las notas, no es cierto, che, la verdad no es cierto. Es decir, siempre en todas las redacciones existieron periodistas que quisieron ganarse el cielo de la redacción y te firmaban cualquier cosa y para quedar bien con el gerente de turno. Pero no es verdad, uno en la gráfica siempre tuvo y tiene la posibilidad de no firmar lo que escribe, cosa que no ocurre en la televisión y que no ocurre en la radio. En la televisión, si yo decía algo, digo decía porque es pasado, ya remoto, en la televisión, si yo decía algo, tenía que estar de acuerdo con lo que estaba diciendo, pues estoy poniendo mi voz y mi cara. En la radio lo mismo. En la gráfica no, en la gráfica todavía tenemos la posibilidad de escribir, porque nos pagan por escribir, pero no firmar. Así que en ese sentido, yo particularmente no pasé esas presiones. Me parece que todos en algún momento, en todos los medios en los que trabajamos, hemos tenido algún episodio, ¿no? De, che, fíjate, no sé, o bueno, hacer una nota que no, che, pasan los días, sí, no sale, ¿por qué no sale? Bueno, yo digo, en su momento daba clases en TEA, le decía a los chicos siempre, los primeros días de clase, lo importante es que uno se pueda ir a dormir tranquilo, ¿no? Eso me parece que es fundamental, con estar tranquilo con uno mismo, lo que dice, esto no de la objetividad, el periodismo independiente, lo importante es ir a dormir tranquilo con que uno hizo el trabajo bien, que uno hizo el trabajo que tiene que hacer con todo lo que tenía que contar
y no te forzaron a decir algo con lo que no estás de acuerdo o tapar algo que sí querés contar. A veces se puede en el medio que trabajamos, a veces no. Me parece que en ese sentido el tema de las redes sociales nos dieron nos dieron otras posibilidades, ¿no? Digo, a veces pasa que lo que no decís en un medio en el que trabajás, lo decís en el otro. Y si no, lo decís en otro. Y si no, lo contás en tu cuenta de Twitter. Me parece que en ese sentido tenemos un margen más para colar. Ahí me voy a poner más optimista como Ernesto, digo, pero hay un margen más para colar esta historia que queremos contar, sabiendo que todos los medios tienen intereses, todos los medios tienen, y en todos los medios hay algún condicionamiento. A veces cuando uno tiene más espalda se lo puede bancar más, ¿no? Y decir, esto no te lo firmo, esto no lo voy a hacer y esto no lo voy a decir, pero eso también requiere una cierta trayectoria que al principio es más difícil. Que también igual te vas haciendo, me parece, el lugar a partir de tratar de ponerle un freno a esas cosas que siempre, todos los medios en los que trabajemos, sea de la línea que sea, siempre esas cosas aparecen en algún momento. Así que me parece que lo importante es eso, ¿no? Como quedarse tranquilo a la noche con que uno hizo a conciencia su trabajo y que no hay nada antiético para reprocharse. Y después tratar de hacerlo desde el lugar que puede, que tiene posibilidades de hacerlo. Coincido completamente con lo que dice Gabriela de eso, de poder dormir tranquilo de noche. Yo le voy a contarles una anécdota que por ahí sirve, no sé si tiene que ver directamente con la pregunta, pero por ahí les va a servir para pensar un poquito cómo somos los periodistas y qué cosas hemos vivido, o por lo menos algunos periodistas. Alguna gente acá tiene mi edad, pocos, cada vez menos gente tiene mi edad en los lugares donde voy. En general son más jóvenes. Pero por ahí se acuerdan que en la década del 90, Página 12, donde yo trabajaba, tuvo un lugar muy importante porque era el medio que denunciaba lo que pasaba con Menem. Y que esa experiencia tan fuerte, la de Página 12, en un momento fue trasladada a la televisión en un proyecto en el cual yo también participé, que era Día D, el programa que conducía La Nata. En esos años, sobre todo en la segunda mitad de los 90, hubo una ebullición de periodismo y de experiencias mediáticas que desafiaban al poder de Menem. Y a la manera, una era Página 12, otra era D, pero también estaba, por ejemplo, Caiga quien caiga, que era y también estaba el primer TBR, que también era rudísimo con eso. Y también estaba Noticias, que a su manera también hacía eso desde otro punto de vista. Y también estaba, aunque mucha gente no lo recuerda, el grupo Clarín, porque, por ejemplo, hay muchas investigaciones, el tráfico de armas a Perú y Ecuador, ese escándalo, que es el que termina con Menem preso, lo hace Daniel Santoro en Clarín. El escándalo empieza ahí. Era un momento del descubrimiento del periodismo de investigación y la gente lo valoraba de manera infernal, a punto tal que ya se da una competencia por ver quién ponía la última primicia en contra de Menem y Cavallo, porque eso te hacía crecer en cada uno de los medios. También La Nación, yo me acuerdo cuando hubo un episodio que fue uno de los primeros grandes escándalos que destapa Página 12, en ese caso Berbisky, que era el Swiftgate. Nosotros festejamos en la redacción cuando el escándalo tan grande que lo tenían que levantar los medios grandes, y La Nación iba con eso. Eso fue un increyendo que en el 2001 explotaba. Yo no iba a las marchas porque me daba vergüenza la manera en que la gente te abrazaba, te tocaba, te agradecía y qué sé yo. Era como un fenómeno rarísimo. Y cuando llega Néstor Kirchner, él no estaba tan de acuerdo con este fenómeno de la prensa denunciando el poder político. Y empieza a plantear un debate en el cual al principio a mí me ofendía mucho y a la larga creo que un punto tenía, no en la manera como lo decía él, pero un punto tenía, que era, estos tipos lo hacen contra el poder político porque obedecen a determinado programa ideológico. Esto no es periodismo independiente, esto es periodismo independiente. Y se produce una discusión porque nosotros veníamos de una ejercitación muy fuerte de este es nuestro trabajo, este es nuestro rol en la sociedad, esto es lo que hace bien y esto es lo que tenemos que hacer. Y del otro lado, en lugar de aplaudirte, un gobierno en el cual muchos de nuestros televidentes, oyentes y lectores simpatizaba,
te decía, estos tipos no son lo que vos pensabas. En los 90 era muy fácil hacer eso. Ahora son empleados de corporaciones. Y se da la paradoja de que coincide, en el caso de Sloto y mío, en un momento de mucho crecimiento profesional dentro del Grupo Clarín, al cual no habíamos pertenecido en la década del 90. Es decir, estábamos en Radio Mitre, empezamos en TN. Cuando nosotros nos contratan en TN, nos dice, por fin vienen dos tipos que no son gorilas, nos dice el capo de TN, porque en ese momento había un acuerdo entre Clarín y el gobierno. Pero en el momento que empezamos, que fue en marzo del 2008, estalla la 125 y el que trabaja en Clarín es un mercenario. Y entonces a mí me enojaba muchísimo que me dijera eso, porque además me lo decía gente que me conocía de toda la vida, en lugar de llamarme y decirme, che, ¿qué estás haciendo? ¿Estás equivocado? Te decían mercenario, había marchas con tu cara como enemigo del pueblo. ¿Qué carajo está pasando? Era kafkiano. Antes de 678, después encima 678. Y entonces en un momento yo le decía a Marcelo, a Sloto, con el que trabajaba, le decía, che, estamos en una trampa. Porque si hacemos lo que hicimos siempre, si hacemos lo que hacemos siempre, damos pasta para que te digan, sos un mercenario de la empresa para la que trabajás. Y si dejamos de hacerlo, estamos cediendo una extorsión. Entonces, ¿qué carajo hacemos? Y Marcelo me dice, no hay salida. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que hicimos siempre, con nuestra convicción, yéndonos a dormir tranquilos de noche, y a la larga la gente va a valorar lo que hacemos, y como siempre algunos no. Y algunos te creerán en tu honestidad, y otros no, pero lo único que tenés que hacer cuando el vendaval viene en contra es como apoyarte en tu convicción y hacerlo de la mejor manera posible. Él agregaba un consejo, y no pises el palito, porque vos sos muy calentón, todos los palitos que te ponen los pisás y entonces realimentás toda la dinámica. Fue una experiencia vista a la distancia fascinante, porque a la larga uno piensa, bueno, ¿tenían razón Kirchner en lo que decía? Un poco sí. Y un poco no, porque mi visión era, en Santa Cruz no había poder corporativo y vos hiciste una prensa sumisa. ¿Y lo compraste a todo o lo cerraste? O sea, a vos lo que no te gusta no es la corporación mediática atacándonos, sino lo que no te gusta es que haya periodistas que te marquen lo que vos tenés que hacer o te marquen tus errores. Pero al mismo tiempo, la dinámica de las cosas hizo que se conformara un escenario bastante parecido al que ellos denunciaban. Y frente a eso, el desafío para nosotros fue gigantesco, es pensar la nueva situación, no enojarse, seguir haciendo periodismo, correrse del lugar donde te quieren poner los unos y los otros, los unos para que critiques al gobierno porque les servía y los otros para que critiques porque también les servía mostrarte como que el que critica y encontrar un tono propio. Para mí ese fue uno de los desafíos más interesantes, sufridos y apasionantes de la profesión. Muy incómodo, tremendamente incómodo, que me hizo crecer, creo que me hizo crecer mucho. Y a la larga, podría contar muchas anécdotas, te ejercitan algo que para mí, para un periodista es muy importante, que es tratar de prescindir lo más posible de la mirada ajena. Tratar de concentrarse en la historia y poder contarla. A la larga yo creo que eso es lo que garpa. No correrte de ese lugar. No pensar que vas a cambiar el mundo, voltear al gobierno. No, simplemente plantear que estás contando una historia y lo que vos ves de las cosas. Que tampoco es indiscutible, que tampoco está bien siempre, pero lo que vos ves. Y creo que a la larga, por lo menos entre la gente buena, la honestidad se reconoce. A veces las peleas son muy largas, ¿no? Yo, una sola cosita en relación a esto que está diciendo Ernesto. Nosotros venimos hablando del tema grieta, polarización hace mucho tiempo, pero si salimos un poquito de nuestro ombligo y miramos lo que pasa afuera, vamos a ver que no somos los únicos. Y no somos los únicos no solo en términos ideológicos, sino que dentro del oficio nuestro hay colegas que decidieron ponerse de uno u otro lado porque efectivamente hoy rinde, eso rinde, de uno u otro lado. Si no estás de uno u otro lado, rinde menos. Y hay gente que necesita que le rinda mucho. Y entonces buscan uno de esos lugares, o encuentran uno de esos lugares, y no pasa solo en la Argentina, está pasando en todos lados. La polarización, la idea de estar en un lugar o en otro, es algo que uno lo va a ver en la televisión de todo el mundo. En países centrales como Estados Unidos, en países más periféricos también como los nuestros en América Latina, lo hemos visto, lo venimos viendo. Eso está pasando. A mí personalmente, en general, no me asusta que me llamen Corea del Centro. A mí no me preocupa, en lo más mínimo.
Bueno, les agradecemos a todos, les agradecemos fundamentalmente a ellos tres. Algunos de ustedes mañana muy temprano tienen que estar levantados en la radio por haber compartido con todos nosotros en este espacio, que es un espacio de trabajadores de prensa, y así nos reconocemos, por lo menos gran parte de los que estamos aquí sentados hoy, parte de sus experiencias, de sus pensamientos, de sus trabajos, y antes de que se vayan, y que nos olvidemos, aquí está este humilde presente. Ahí va. A ver, un minutito, ya llego, ahí va. Gaby, ahí está. Bueno, gracias por haber estado. A ustedes y a todos los que se han quedado y que se han sumado para seguir haciendo periodismo, de eso se trata. Muchas gracias.